Hola, buenas noches a todas y todos. Estamos en Luciérnaga. Soy Tania Ortega. Hablaremos sobre cómo enfrentar la ausencia de nuestros seres queridos en fiestas decembrinas. Esta noche nos acompaña Geraldine Lara Hernández del Instituto Mexicano de Tanatología. Es una psicóloga especializada con más de 15 años de experiencia. Es conferencista, tallerista y docente acerca de esta temática. Bienvenida, Geraldine. Hola, ¿qué tal? Pues no, muy agradecida de que me invites a compartir el espacio. Hola a todos tus radioescuchas. Bien, muchas gracias. Bueno, pues lo primero y más importante es cómo podemos saber cuando no hemos superado la pérdida de un ser querido. Pues mira, lo primero tendríamos que evaluar hace cuánto fue la pérdida. Okay. Estamos en este mundo ahora que todo se quiere rápido y express y Ujú. estamos acostumbrados a las respuestas inmediatas. Somos muy poco tolerantes y pacientes para entender que las cosas tienen su tiempo. Entonces, pues mira, un duelo puede llevar 1 año, 2 años. Sí. Entonces, si llevas más de ese tiempo, si tus conductas son también de aislamiento social, si tienes episodios muy frecuentes de llanto incontrolable, pues tal vez es momento como de pedir ayuda o de ver qué está pasando, ¿no? Porque bueno, en este duelo, aunque Ujú. puede tardar 1 año, 2 años, 6 meses, a veces gente que lo procesa mucho más rápido, Ujú. pues digo, sí pueden pasar estos episodios, sí pueden pasar cosas que no tienes ganas de ver, pero cuando es una constante después de tanto tiempo, Okay. pues es de llamar la atención. O sea que de 1 a 2 años ya es cuando es algo que debe ser atendido. Y, No, un duelo ujú. puede durar entre 1 año y 2 años y estamos normal, Okay. pero la manera de llevarlo es, por ejemplo, si perdiste un ser querido, primero tenemos que ver varias cosas. Sí. ¿Qué tan cercano era esa persona a la que perdiste, no? ¿Qué Okay. tan importante era para ti? Porque de ahí se desprende todo lo demás. Cuando uno tiene una pérdida, uno le da esa carga emocional a la pérdida. Y eso va a depender de la importancia que yo puse en esa persona o en esa situación. Y entender que, bueno, ahorita estamos hablando de pérdidas humanas, de seres queridos, Ujú. es, tal vez no es lo mismo alguien con quien yo veo, frecuento diario, que estoy en contacto, no sé, vamos a pensar una hermana, ¿no? Que tal vez tenemos mucha relación, alguien que tiene un hermano que no ha visto hace 15 años y que vive en otro país. Sí, claro, es diferente. Exacto, entonces desde ahí, ver el nivel de pérdida es qué tan cercano, qué tan lejano, qué representaba en tu vida. Y de ahí te digo, un duelo puede llevar 6 meses, 1 año y hasta 2 años. El duelo más complicado es la pérdida de un hijo, Okay. seguido de la pérdida de tu pareja. Ujú. O sea Y que, esto ujú. también va a tener que ver en cómo fue la pérdida. Okay. O sea que, digamos que si alguien está en una situación de pérdida de un hijo o de una pareja, ¿como cuánto tiempo sería lo idóneo para vivir ese duelo? Mira, la realidad es que los tiempos que yo te doy son aproximados porque se considera hasta 2 años, ¿ok? Ujú. Ujú. Pero tenemos que entender primero que el duelo es personal. El duelo es personal. Nadie tiene ni vive el duelo de la misma manera. Muy Y va a bien. tener mucho que ver también con cómo fue la pérdida. Por ejemplo, si tu pérdida fue tu padre, tu madre, tu hermano, no sé, y fue una enfermedad, Claro, sí. pudiste tener un duelo anticipado, desde que te enteraste que te enfermo, que lo acompañaste en todo el proceso, tal vez tuviste tiempo de despedirte, ¿no? Sí, claro.
y ya cuando esta persona fallece, pues tú ya tienes cierto camino andado en ese duelo. Mhm. Ahora, esto va a ser muy diferente a si la persona que falleció fue en un accidente, no te pudiste despedir, no te lo esperabas. Entonces es bien importante las condiciones del duelo. Por ejemplo, ahorita en la época de COVID, ¿no? Que Sí, hemos tenido claro. desgraciadamente muchísimas pérdidas, ¿no? Pero Y digamos que en el caso del COVID ya sabíamos, ¿no? Que está esta enfermedad y hemos estado como en esta dinámica de estar en cuarentena, de a ver si no me pasa a mí o a un ser querido. ¿Qué pasa si ya hay como una especie de predisposición a que o ya estamos como trabajando ese tema y de pronto pues si se enferma alguien, ya en ese proceso supongo que al cambiar esa condición también cambia esa condición del duelo, ¿no? mira, Ujú. es que es bien diferente, ¿eh? Si bien sí sabemos que hay un virus por ahí que puede llegar a ser mortal y nos cuidamos y tenemos cierto miedo, Sí, no es igual a cuando llegan y te dicen, oye, tienes una enfermedad terminal. okay, sí, sí, O sí. sea, el COVID sí tiene ciertas características que hacen que se complique un duelo, como cuáles. Una es que la gente muere sola en aislamiento. Mm, Entonces, esto, una parte muy importante es que los familiares no pueden estar cerca de esa persona para despedirse. ujú. Esto puede ser muy frustrante, muy doloroso, puede generar culpa, puede generar enojo. Y otra es que también por la misma condición de la pandemia, bueno, ahorita ya se ha abierto más, pero estos últimos 2 años, como bien sabes, pues estaban prohibidos los funerales, ¿no? Sí, claro, estaban prohibidos. Aunque hay Entonces, lugares donde sí se llevaban a cabo, pero realmente también, ¿no? Tres, dos personitas y ya. exacto. Entonces, este ritual que sirve de tanto apoyo para empezar el duelo, como para dar pie, es como cerré el círculo y empiezo este proceso de duelo. O sea, los rituales ayudan, ¿no? A soltar, a entender. Pues Sí, tampoco claro. se llevaron a cabo. No, se llevaron, ya sabes, hubo cosas virtuales, pero ¿qué ayuda realmente en los funerales? Este apoyo de las personas que llegan, el abrazo, el sentirse contenido, apapachado, El de es algún bien modo importante. cerrar como hasta socialmente, ¿no? Sí, y Supongo. entonces imagínate todas estas personas que tuvieron una pérdida y no tuvieron este cierre y no se pudieron despedir, pues Sí, claro. puede volverse un duelo complicado. Muchísimo más complicado, ¿no? En ese sentido, supongo que tarda un poquito más quizá, o incluso he sabido de situaciones en las que no solo fallece un ser querido, fallece toda la familia o varios integrantes de la familia, ¿no? Entonces ahí yo creo que las condiciones cambian y quizás se vuelven más complejas, más, No, hombre, sí, muy, sí, muy ¿verdad? complejas, muy difíciles, muy fuerte. Y además entender, ¿no? Que Sí. híjole, pues todo este periodo terrible de pandemia también conlleva, no, aparte de las pérdidas humanas, es Ujú. que todos estamos como en duelo o estuvimos en un duelo, ¿no? Un duelo es algo que sucede después de una pérdida. Y esta pérdida puede ser tanto de vidas humanas como de situaciones. Puede ser de cosas materiales, puede ser de esto, ¿no? De situaciones sentimentales. Pero todos tuvimos, de alguna manera, una pérdida porque inicialmente fue una pérdida de libertad. Sí, claro, sí es cierto. Entonces, estábamos confinados. Entonces ahí ya todos, a nivel mundial, estábamos en duelo. No Sí. puedes salir, cambió tu forma de vida, tu rutina del día a día, ya no fue la misma, eso también genera una pérdida. Ya dejaste a los niños de ir al colegio, tú dejaste de ir a la oficina, o sea, te tuviste que adaptar. Entonces, traemos una serie de pérdidas arrastrando y a eso le sumas
la pérdida de seguridad de tu salud, ¿no? De que te sientes vulnerable, de que puedes vivir pues con algo de miedo, todo este asunto mediático que todo el día las noticias te decían, van tantos muertos, van tantos infectados, quedan tantas camas, y era lo que oías todo el día, ¿no? Sí, claro, todo el tiempo, pues la información era hacia el COVID, hacia la pandemia, el número de, como dices, número de muertes, cuánto tiempo más, todo estaba involucrado, todo estaba relacionado, ¿no? Entonces, claro, entonces imagínate, estábamos realmente expuestos pues a una bomba, ¿no? De todo lo que pasa alrededor. Y a eso le suma que muchas personas tuvieron la desgracia de tener pérdidas humanas, Sí. pues es terrible, Sí, se van realmente, ¿no? acumulando. Supongo que se van acumulando como una serie de duelos, ¿no? Y si Exacto, algunos no, bueno, no sé quién pudiera ya realmente aceptar ese encierro, esa falta de libertad, pero la mayoría no, me imagino, ya tratando de salir y todo, más otras muertes y demás que se van acumulando, y quizá la cuestión económica, no se sabe qué ámbitos también pudieran ser críticos. Entonces pues la persona puede estar en un nivel muy alto, ¿no? Pues sí, de dificultad. exacto. Okay. Mira, Mhm. no, sí, todo esto sí, uno puede ir acumulando duelos. ¿Por Okay. qué? Porque pues tú lo que necesitas es avanzar y a veces no te das el tiempo, ¿no? Mhm. Tú imagínate estas personas, como bien dices, que tuvieron pérdidas no solo de una persona, de 5 en una familia, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Pues tienes que activarte y tienes que resolver, porque eso implica para esa familia, pues una transformación total, ¿no? Sí, Y claro. entonces la gente que queda, aparte de tener todo este dolor, esta pena, tiene que resolver las cosas comunes, ¿no? De el día a día, si esa persona o los que fallecieron o los que estaban, si eran proveedores, si no eran proveedores, si dejaron niños o no. O sea, una serie de cosas que todos sabemos que hay que resolver, que son administrativas, que son el día a día, Sí. pues te pones como en automático y como que haces a un lado ese duelo y dices, bueno, ahorita no puedo derrumbarme ni ponerme a llorar, ¿no? Te voy a dejar ahí guardadito tantito y voy a avanzar. Pero eso no quiere decir que no lo tengas que hacer y no lo tengas que elaborar y no tengas que dejar fluir la emoción, porque si no vas guardando todo como un olla express. Y a la larga puede generar enfermedades o... Claro, lo vas a somatizar. Ujú. Okay, pues te interrumpo para ir a una pausa. Vámonos a escuchar esta rola de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la raíz y regresamos en un momento, ¿va? Claro. Regresamos a Luciérnagas, pueden pedir sus rolas, hacer comentarios o lo que gusten a través del Facebook La Alcantarilla Radio o bien por Instagram, así como pueden mandarnos un correíto a luciérnagasprograma@gmail.com. También pueden seguirnos por YouTube buscándonos de igual modo como luciérnagasprograma@gmail.com. Estábamos dialogando con Geraldine Lar del Instituto Mexicano de Tanatología sobre las pérdidas de nuestros seres queridos. Te preguntaría, Geraldine, ¿cuáles son las etapas que son necesarias atravesar para poder resolver el duelo por estas pérdidas? Mira, vamos a hablar, o sea, hay diferentes autores al respecto de las etapas del duelo. La madre de la tanatología, sin duda, para mí es Elizabeth Kubler-Ross, y ella marca 5 etapas del duelo, que es, la primera es la negación, la siguiente es la ira, Ajá. la tercera es la negociación, después es la depresión y luego viene la aceptación. Y Okay. yo les diría un ejemplo, ¿no? Cuando voy a poner el ejemplo de una enfermedad terminal. Sí. Si alguien llega y te dice, tú sabes que esta persona, o usted, o como sea, le encontramos esto, es una enfermedad
termina, le quedan tantos meses. Lo primero que hace la persona o haría alguien, diría, no, no es cierto, ¿no? El doctor está mal, estos estudios seguramente salieron equivocados, hasta te enojas, cambias de doctor, te haces nuevos estudios, y es normal. Sí. Tu cuerpo, cuando recibe, o tu mente, cuando recibe una información tan fuerte, necesita, es un mecanismo de defensa, sin duda, ¿no? La negación, necesita espacio, necesita tiempo para acomodar esa información tan fuerte y poderla procesar. Por eso se da la negación, necesitas ese espacio, ese tiempo. Para evitar afrontar la realidad, ¿no? Exacto, es una realidad tan fuerte que dices, no, cuando alguien le dicen, oye, se murió tal persona, ¿qué? No es cierto, seguro se equivocaron, no era el coche. O sea, es la primera reacción, ¿no? Necesito, no lo puedo creer así. Tal cual, sí. ¿no? Tu mente necesita acomodarlo de alguna manera. Sí. Luego viene el enojo, ok, ya fui con el otro doctor, ya me volví a hacer 20 análisis y todos me dijeron que tenía razón el primero, ¿no? Y entonces viene mi enojo y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo que hago las cosas bien, que nunca he hecho daño, por qué no le da esto a la gente que es mala, ¿no? No sé, a los asesinos. O sea, uno empieza a discutir y a enojarse y a querer entender las cosas. Cuando hay veces que, esa es la parte más difícil, hay veces que solo tienes que entender que las cosas son, no hay respuesta para todo. Sí, claro. Y luego viene la negociación, es cuando tú dices, ok, ¿qué tal si hago una manda? Digamos que eres creyente en lo que cada quien crea, ¿no? Pero digamos que eres creyente y dices, voy a hacer una manda y me voy a ir de rodillas si me salvas y además, fíjate que voy a hacer labor social, pero sálvame, ¿no? Estoy negociando con lo que yo creo. Okay. O puedo llegar con el doctor si soy alguien súper más centrado en lo externo y en lo material y decir, te voy a pagar lo que quieras, pero sálvame. Y te dice el doctor, no, pues es que no es de dinero, ¿no? O sea, el punto es buscar cómo negociar la realidad. Cómo negociar esa información que te dieron, esa noticia, ¿no? ¿De qué manera puedo negociarla? Para tratar de acomodarla. Y luego ya me cae el 20 que no pude negociar, que ya me enojé, que ya lo negué, y entonces choco con la realidad y caigo en esta profunda tristeza de darme cuenta que, pues que sí, que estoy enferma, que me queda tanto, y eso me pone muy triste, pero me va a llevar el dejar ahí que va a pasar algo bien importante, porque en esta tristeza, si logras aceptar esa emoción y dejarla fluir, ahí va a venir la aceptación también. Es como si hubieras tenido, para los radioescuchas, ¿no? Que se imaginen un río así súper caudaloso y que de repente le bajaras unas compuertas y ya no lo dejaras fluir y lo tienes ahí todo con toda tu fuerza deteniéndolo, ¿no? Y que de repente en esta fase de la depresión levantaras la compuerta y empieza a salir. Y empieza a salir, y entonces tal vez vas a estar muy triste, tal vez vas a llorar mucho, pero entonces ahí va a venir la aceptación. Vas a decir, ok, queda tanto, ¿qué hacemos con este tiempo? Tengo cosas pendientes, quiero hablar, lo quiero aprovechar, o sea, o quiero someterme a 20 personas, o sea, ya cada quien sabrá. Es importante que entender que el duelo es un proceso, no es un estado. Nadie vive en estado de duelo, ¿no? Okay. Es un proceso que tiene que pasar y que es dinámico y que estas etapas que te digo pueden saltar de una a otra. No porque ya pasaste la ira, ya más adelante no te puedes volver a enojar. O sea que digamos que puede ser un proceso que va en ese orden que nos dijiste o bien saltar de uno a otro.
puede ir en este orden, pero de repente tal vez de la depresión te vuelves a enojar y te regresas a la ira. ¿Y sí sería como un regresar? No, es parte del proceso. Digamos que estas son, para explicarlo de otra manera, las cartas que están jugando en este proceso, estas Muy 5 bien. cartas. Muy bien. Y puedes vivirlas, puedes jugar con las 5, por decirlo así, o puedes tener las 5 ahí a tu disposición. Y de esas 5 tal vez nada más usas 3, o usas las 5 varias veces. Pero eso va a tener que ver con cada persona, con su historia de vida, con el tipo de duelo, con qué tipo de pérdida fue. ¿Y puede haber que alguien se quede estancado en una de las etapas? Sí, y ahí hablamos ya de un duelo complicado, ¿no? Ya tenemos un duelo, alguien que no ha podido salir de su enojo o de la depresión. O quizá incluso de la negación. O de la negación, que dice, no, yo no creo, no les voy a hacer caso a los doctores, bye, ¿no? Y en el caso de la muerte, del fallecimiento, ¿hay personas que están en la negación o que se pudieran estancar en esa negación? Sí, ¿verdad? Recordando estas etapas, supongo que todas exactamente las viven en algún momento de todo este proceso. No te entendí bien, o sea, ya Muy bien. cuando... Pues es que creo que ya me resolví. Bueno, era mi duda que si en la parte de la negación, si todos estas etapas del duelo también aplican o cómo serían cuando pasa exactamente un fallecimiento de un bueno, ser pues querido. hazte cuenta que es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Cuando alguien fallece, vamos a pensar, tú tienes a tu paciente, digo que desgraciadamente me ha tocado pues hacer el acompañamiento de personas que tuvieron familiares que fallecieron de COVID. Sí. Digamos que les tocó mandarlo al hospital, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando esté en el hospital sabes que pues está más grave, ¿no? Y como tú decías hace rato, pues igual te estás preparando porque todos sabemos que la enfermedad... Y luego te avisan, pues lo vamos a entubar. Y tenemos esta idea, ¿no? O sea, urbana, que si te entuban, ya casi no vas a salir. Sí, claro. Entonces, bueno, a lo que voy es como que te van diciendo, va peor, ¿no? Y de repente te hablan y te dicen, pues no lo pudimos salvar, lo siento mucho, tal y tal. Y en ese momento, tal vez el familiar dice no, o sea, tal vez hubo un error, cheque bien, tal vez se equivocó de paciente, aunque tú estés esperando ya ese momento, Aún así. aún así como que tu primera impresión o tu primera reacción es lo niegas, aunque sea muy poquito, esto puede durar a veces minutos o 1 hora, ¿sabes? Puede ser muy rápido. O hay veces, como también te digo, que no, o sea, simplemente agarras y dices, ok, ¿no? Le voy a avisar a mis familiares. Sí, claro. Y digamos que de ahí ya se va pasando a las siguientes etapas del proceso, ¿no? De igual modo. Exacto. Okay. Entonces entender que es bien importante, pues sí, ir viviendo las etapas. Mira, hay un autor que es muy conocido que se llama Jorge Bucay. Él tiene sus etapas del duelo diferentes, ¿no? Pero al final todas son muy parecidas. Digamos que él las desmenuza todavía un poquito más. Pero hay algo que él dice que a mí me encanta, que dice que el duelo, la elaboración del duelo, es ponerse en contacto con el vacío que esa persona dejó en ti. Okay. Y con esa pérdida de quien no está y valorar su importancia y aguantar ese sufrimiento y frustración de no tenerlo y aprender a vivir de otra manera. Siempre que alguien se va, yo lo que siempre recomiendo es que hay que resignificar esa pérdida. Okay.
resignificar sería una forma de solucionarlo, ¿no? Pues sería Bueno, una no sé si forma solucionarlo, pero de aproximarte a esa pérdida desde otro lugar. Creo que culturalmente estamos muy acostumbrados a vivir la muerte con mucho miedo y con mucho drama, ¿no? A pesar de que en México tenemos esta creencia acerca del Día de Muertos, se supone que tenemos como un acercamiento más familiar con la muerte, pareciera que aún así nos espanta, ¿no? Todavía le tememos a la muerte. Sí, porque tenemos esta dualidad que amo en México, ¿no? Porque celebramos, le cantamos a la muerte, nos disfrazamos de ella, pero cuando pasa, ¿no? Si tú ves las películas mexicanas antiguas, cómo eran estos velorios, estas mujeres que se quedaban viudas y se quedaban de negro eternamente vestidas, ¿no? De duelo. Sí. O sea, pero creo, y esta es parte de lo que tratamos de hacer mucho en el Instituto de Tanatología, a mí a veces me preguntan mucho y luego me da risa, me dicen, pero ¿por qué te gusta hablar de la muerte? O sea, ¿por qué te gustó la tanatología? Y le digo, no, es que no es hablar de la muerte, a mí me gusta hablar de la vida. Y amo tanto la vida que para hablar de vida hay que hablar de muerte, es una dualidad, sin una no hay la otra. Es parte de la existencia, ¿no? Exacto, es el único boleto que traes desde que naces, pero ese como que lo dejamos guardado y haces abajo del colchón y nunca quieres sacarlo. Sí, pues nacimos para morir, ¿no? Básicamente. Sí, Brian Weiss, un autor, dice que la vida es una enfermedad terminal. Me encanta esto porque pues sí, desde que naces te estás muriendo, ¿no? Sí, pues finalmente, como dices, ¿no? Es nuestro boleto en común. Exacto, pero aquí la invitación es tratar de ponernos en otro lugar. Cuando yo te digo resignifica las cosas, es y traemos un significado que le damos culturalmente, socialmente, por historia de vida, a la muerte, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué pasa si tú te mueves un poquito del lugar y lo ves desde un lado más amoroso? Y esto no quiere decir que no llores, que no realmente estés triste, o sea, no tiene nada que ver con esto, pero es como celebremos la vida de la persona que ya no está. Sí. Una es lloremos su muerte y la otra celebremos toda la vida que tuvo y lo que nos dejó. Y muy bien. Creo que la mayor, ¿cómo lo diré? El mayor homenaje que tú le puedes hacer a alguien que ya no está es hacer justo lo que él ya no tiene, que es vivir. O sea, y vivir bien. Disfrutar la vida. Claro, claro. ¿Ahí crees que todas estas cosas que nos dices que son muy importantes, resignificar, hacerlo, mirar desde el amor, ¿no? Desde otra perspectiva y también celebrar viviendo de una manera que sea digna, disfrutable. ¿Crees que además de esto, qué más podrían hacer las personas que en estas fechas decembrinas, digamos que en reuniones, en fiestas, pueden recordar más la ausencia de estos seres queridos que fallecieron? ¿Cómo podrían hacerle para solucionar? Bueno, no sé si la palabra adecuada es solucionar o bien afrontar esa situación, ¿no? Porque quizá pueden aplicar esto, ¿no? Porque tú lo dices muy bonito, resignificar y verlo desde lo más amoroso, ¿no? Desde un lugar amoroso. Ellos, estas personas, ¿cómo le pueden hacer para mirar desde esta perspectiva? Mira, justo esta semana en mis redes sociales hablaba de la nostalgia decembrina. Okay. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué estas fechas tan cargadas de emoción resultan bien complicadas para mucha gente? Sí. Y hay varios factores rápidos que te quiero comentar. Muy bien. Uno es pues claro,
el estar en estas fechas que son muy familiares, hay mucha reunión y se vuelve más evidente la ausencia de los que se fueron, ¿no? Sí. Esa es una de las causas sin duda alguna. La segunda, muchos sufren de trastorno afectivo estacional y ni siquiera lo saben. ¿Qué es esto? Pues este es un trastorno que se da en las estaciones, justamente cuando otoño-invierno, que pues hace más frío, hay menos luz solar, entonces tu cuerpo genera menos serotonina, que es la culpable de que te sientas así feliz, ¿no? Geraldine, ¿te puedo interrumpir para ir a una Claro, pequeña pausa y regresamos con esta pregunta? claro que sí. Ok. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos aquí a Luciérnagas. Vamos a escuchar Vuela con el viento de Ayla Schaffer. Y bueno, es una rola muy bonita que habla del viento, como para que nos hagamos amigas o amigos de estos elementos tan bonitos. Y bueno, no se vayan, regresamos. Estamos aquí en su programa Luciérnagas. Les invito a escuchar a mis compas Isra en la alacena los jueves a las 7 de la noche, a Melky los sábados en la biblioteca también a las 7 p.m. y a Lu en la misa los domingos en el mismo horario. Estábamos hablando con Geraldine Lar, tanatóloga, sobre pues qué hacer en estas fechas decembrinas frente a la ausencia de nuestros seres queridos fallecidos. Ella nos comentaba de varios puntos. El primero decía es la ausencia, ¿no? De que está más presente de estas personas que ya no están, ¿no? Y la dos era como los trastornos afectivos estacionales que estamos que vivimos, ¿no? Que nos comentabas que son periódicos, como lo dice su nombre, estacionales. Y bueno, ahí te quedaste y te interrumpí, entonces podemos seguir con esto. ¿Qué pasaría, no? ¿Cuáles serían los otros puntos que nos ibas a comentar? Ah, bueno, mira, este trastorno que no todo mundo lo tiene, pero que sí suele pasar, sobre todo en los lugares con inviernos muy fuertes, que ya sabes, hay poco sol, entonces, pues los niveles de serotonina van a bajar, que son los que te ponen contento, te falta vitamina D. Entonces, bueno, eso en algunos casos tiene mucho que ver. Otra, que la gente a veces ni la piensa, pero son el cambio de tu dieta. Comes cosas diferentes en estas épocas, ¿no? Le metes más a los carbohidratos, al azúcar, entonces tienes como un rush de glucosa que sube rápido y luego baja y te da como este bajón. Okay, sí. Todo esto pues, se vuelve como una bomba, ¿no? Que fácilmente nos puede explotar. Digamos que entonces la alimentación va a ser algo fundamental, como... Pues tiene que ver y también tiene que ver con, pues que hay excesos, ¿no? Si tú andas triste y bajoneado y aparte, pues te echas tus copas, pues la cruda no va a ser la mejor, ni tampoco la cara, o sea, el alcohol es un depresor, ¿no? Digamos que en el momento ayuda para que olvide o lo que sea, pero después es cuando viene la resaca, ¿no? Y de por sí el vivir un duelo es un proceso muy complejo y difícil. Ya viviendo como también el cuerpo estos cambios con la... Ay, se me fue el nombre de cuando nos ponemos crudos. Cuando ya estamos crudos, no, pues está peor. Exacto. Entonces, bueno, lo que quiero que entiendan las personas que nos están escuchando es que hay muchos factores que influyen al mismo tiempo en estas épocas. No quiere decir que tengas que tener todos, pero pues, y uno más que a mí se me hace importantísimo es esta carga mediática, donde todo lo que ves alrededor tuyo es familias felices, parejas felices dándose regalos, el árbol de Navidad lleno de regalos, una cena súper majestuosa, porque es lo que nos demuestran en las redes sociales, en los anuncios, en los espectaculares, ¿no? Sí. Y entonces pareciera que el estar feliz es de a fuerza. Pareciera que estamos obligados a tener todo eso que nos enseñan
en los anuncios. Y eso se ha demostrado, después de algunas investigaciones que han hecho algunos psicólogos en Estados Unidos, que eso tiene un efecto contrario en las personas. En lugar de ver esos anuncios y ponerte súper feliz, te da al revés, te pones un poco triste, porque normalmente todos, la mayoría, no tenemos todo lo que dicen en los anuncios que debes tener. Entonces es imposible, ¿no? Y entonces es muy frustrante y lo que hace es que te pone en esta actitud muy reflexiva o introspectiva de poder entender por qué no lo tienes. ¿Y por qué yo no tengo esa familia tan grande? ¿O por qué no tengo yo esa cena? ¿O tantos regalos? ¿O por qué no los puedo dar? ¿Por qué no somos tantos en mi familia? ¿Por qué solo Sí. tenemos a dos? O porque, sí, justo, ¿no? También esta parte económica de qué tanto puedo tener ese vino en mi mesa. Sí, pues cada una de las actividades que se presenta en la televisión, en los anuncios, en todos lados, anteponen esta idea de que es un momento de felicidad, ¿no? De alegría, Sí. de compartir, de consumo, etcétera. Y entonces pues, se ponen evidente tantas cosas que se vuelve mucha presión. Yo también entiendo por qué muchas personas luego no les gusta la Navidad, ¿no? Es mucha presión. Sí, pues la comida, bueno, sí, Los pues regalos, la comida, el ve a fiestas o entonces si no vas, ¿por qué no me invitaron? O sea, pasan muchas cosas. sí, sí. Entonces, bueno, todo esto va a influir en nosotros directamente, en nuestro estado de ánimo. ¿Yo qué les diría? Una, trata realmente de entender qué significa para ti estas fechas. Para ti, o sea, tienes que tener tú tu propia creencia al respecto, no la que te dicen afuera, la que es para ti, ¿no? Y dale esa importancia. No le des la que te dijeron que debe ser, no, es la tuya. Okay. Y yo te diría, bueno, imagínate a ti, ¿cómo te gustaría a ti pasarla? ¿No? Igual me dices, no, tú sabes que Geraldine, a mí me encantaría pedir, no sé, un pozole o comida china, meterme a mi cama y ver películas, ¿no? Y ese sería mi hit. Y yo te diría, pues se vale, y está bien. No tiene que ser como nos han dicho que No, tiene que ser como tú quieras vivirlo, porque tú le vas a dar ese significado. Ahora, si te gusta y tienes la oportunidad y eres de los que celebran mucho y todo, y estás en compañía, y tu tema es, como dijimos al principio, la ausencia de esas personas, que se va a hacer más evidente porque cuando se juntan, pues van a faltar en la mesa. Yo diría, cuando te digo resignificar, ¿qué puedes hacer al respecto? Pues, ¿sabes qué? Puedes brindar por él y puedes invitar a los que están ahí. No hay, o sea, pues si lloras es parte de la emoción y está padre, no está mal. Pero, ¿qué tal si invitaras a cada uno a que escribiera alguna anécdota padre que tengan con esa persona y la pongan por escrito en un papelito? Y luego en el momento o del brindis o después de la cena, en el postre, cada quien lea la de otra persona. Y estoy segura que vas a saber cosas nuevas de esa persona que ya no está, que además te van a hacer sonreír o te van a divertir. Y entonces lo van a recordar de otra manera, ¿sabes? Lo van a recordar riendo, lo van a recordar con algo chusco o con algo lindo que hizo por alguien. Todo el mundo tiene sus diferentes anécdotas con las personas, ¿no? Porque creamos relaciones personales con diferentes individuos que van tocando nuestra vida. Sí. Y estoy seguro que muchas veces, pues yo no sabré que tal vez mi papá hizo algo muy simpático o algo muy lindo por alguien, porque pues fue algo entre esa persona y él.
Pero tal vez, ¿qué pasa? Cuando ya no está mi papá, si esa persona lo comenta, pues me va a hacer sentir muy bien, ¿no? Sí, y de algún modo esto es mirarlo desde el amor, ¿no? Uh-huh. Como desde otra perspectiva, ya no mala o triste, sino como darle la vuelta justo a lo que es, a lo que creemos que es la muerte. Es un cambio de lenguaje, si te fijas. Tú Uh-huh. imagínate, yo te voy a poner dos posturas. Está toda la familia y dicen, vamos a pensar que murió el abuelo, ¿no? Uh-huh. Y dicen, ay, pobrecito, cómo sufrió los últimos días. Y entonces todos empiezan a poner triste, ¿no? Y te acuerdas cuánto tardó la ambulancia. Ay, qué incompetente, sigo muy enojada. Y te acuerdas cómo le dolía. Entonces nos estamos moviendo a la parte del dolor. Y Sí. estoy jalando a todos, ¿no? Uh-huh. Y todos entran en esa nostalgia que podríamos llamar decembrina. Y en una tristeza muy profunda, Uh-huh. porque entonces estás fijándote en esta parte muy dolorosa, cuando podrías salirte de ahí, imagínate otra conversación. Ay, les voy a contar su abuelo. Ustedes no tienen idea una vez que me hizo una travesura y me puso, y entonces ríen todos, ¿no? Sí. O estoy seguro que si él estuviera aquí ya nos estaría dando lata por esto y esto y esto, ¿no? O Uh-huh. hubiera querido tal, y tal vez el nieto cuenta, no, es que mi abuelito una vez me dijo, y entonces te mueves al lado del amor Sí. y de honrar a la persona con lo bueno que tuvo en la vida, con lo que te dejó y con lo que va a seguir dentro de ti. Sí, y eso me gusta mucho esta palabra de honrar, ¿no? Porque qué tanto es lo que compartimos con esa persona que si ella estuviera viéndonos, quisiera que estuviéramos felices, ¿no? O alegres o en otra posición frente a su muerte. Entonces creo que es la palabra adecuada. Bueno, pues también pensando en otro punto que está muy vinculado con pues sí, con estas situaciones, ha habido el alza en las estadísticas de suicidios, ¿no? En el índice de suicidios. Y bueno, esto se supone que pasa cada año justo en la época decembrina y justo también por lo que tú comentabas, ¿no? Que es como este trastorno afectivo estacional y pues entonces incrementan los suicidios y esto es una suposición mía, que si en el contexto de la pandemia han aumentado estos suicidios, entonces supongo que en este periodo de diciembre van a aumentar más, esperando que no sea así, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría y qué podemos hacer para impedir que un proceso de duelo que pudiera convertirse en alguno muy intenso no conlleve a pensamientos suicidas o al suicidio mismo? ¿Qué podríamos hacer? Mira, es bien importante como monitorear a las personas que están en este proceso de duelo a nuestro alrededor, que tal vez pueden ser familiares, alguien muy allegado, un amigo, Uh-huh. y que veamos cómo lo están viviendo, ¿no? ¿Cuál es su red de apoyo? Si es alguien que está solo y no tiene a nadie, y digamos que sabemos de un vecino que tal vez falleció mucho de su familia y se quedó solito, pues Uh-huh. qué podemos hacer, o si tengo un familiar que sigue sin querer salir del cuarto. O sea, va a haber señales, ¿no? Uh-huh. No señales, porque si no, o sea, me refiero a señales de que le están pasando Sí, muy claro. mal, Sí, no de que se va a indicadores. suicidar, porque a veces pues no hay ninguna señal. Uh-huh. Pero, ¿qué puedo hacer? Si yo creo que a alguien realmente le está pasando, que estoy viendo, que está atorado, que sigue llorando, mucho es tratar de estar ahí, ¿no? Y no tienes que ser tanatólogo ni psicólogo. Yo siempre digo que el acompañamiento es un acto de amor y de Okay. decisión. Si tú tienes ese amor por los semejantes, Uh-huh. por esas ganas de ayudar, esa empatía, Sí. pues vas a decir, oye, pues está solito, pues no me quita nada tocarle y llevarle un café y hacerle plática, ¿no?
Mhm. Y como preguntarle con quién va a estar, qué hacer, monitorear. Si es un familiar mío que no quiere salir y está encerrado y no quiere hablar o está así muy grinch, igual puedo llegar y decirle, fíjate que necesito tu consejo, necesito platicar con alguien, por favor sal a platicar conmigo. En lugar de venir yo con mi capa de Superman a salvarte, porque es lo primero que Sí. el otro va a rechazar, Mhm. tal vez me cambio de papel y te pido ayuda, para que Okay. me escuches, para que me acompañes, y además le estás dando también un sentido a él, porque mucho de lo que se pierde cuando uno está tan triste, tan deprimido, es el sentido de la vida, de qué soy, para dónde voy, para qué sirvo, ¿no? Mhm. Entonces, si tú lo invitas a participar de forma activa en tu vida, igual le estás aventando como un salvavidas, ¿no? Mhm. Y esto Digamos no que quiere decir que siempre salves a todos, pero puede ser que lo quieras estar sacando, ¿no? Tratar de invitarlo a que esté con más gente. Y cuando de plano veas, ¿no? Y cuando digo veas es de plano que esas personas que se la pasan ya acostadas todo el día, que ya perdieron el interés por su aspecto físico de lo mínimo, ¿no? De bañarse, lavarse los dientes, deja de comer o se da atracones, tiene estos episodios de llanto, no duerme bien o duerme mucho, cada vez está más alejado de las personas, sí es una bandera roja de ojo, mucho ojo, mhm. y necesita ayuda y ayuda profesional. Okay. Tenemos esta idea que la terapia y que los psiquiatras son carísimos y yo te diría que hay como todo, ¿no? Mhm. Como un salón de belleza o unos tacos, hay de 50 pesos o de 20 y hay unos de 1,500, ¿no? Sí, Y hay claro. unos que te cobran nada, o sea, hay atención gratuita en México, sí hay. Creo que es importante que lo sepa la gente. Hay Sí. algo que se llama Consejería SAPTEL, que es 24 horas. La UNAM tiene un call center también. Hay una línea de ayuda de 24 horas de Locatel con atención psicológica gratuita por teléfono. O sea, Okay. hay muchos lugares donde echar mano. ¿Y dónde podemos encontrar estos? Bueno, podemos ir a una pausa y ahorita regresamos. Ya casi Sí, estamos al final del programa. Vamos a claro que sí. escuchar a Aguacero de Chingó. Aquí nos vemos de Perote Chingó. Aquí nos vemos en un ratito. No se vayan. Seguimos en Luciérnagas hablando sobre el duelo en el marco de estas fechas en las que convivimos con la familia y nos es inevitable no percibir la ausencia de aquellas personas que ya trascendieron a otro plano. Para ello, Geraldine Lar, tanatóloga del Instituto Mexicano de Tanatología, nos ha comentado cómo es este proceso, ¿no? Y justo nos decía que la terapia es una vía para poder afrontar este proceso, ¿no? Que puede ser muy intenso, puede vivirse de diversas formas, pero tenemos también como esta idea acerca de que la terapia, la psiquiatría o cualquier forma de poder sanar es cara, ¿no? Y ella nos comentaba que hay muchas herramientas que están disponibles, que son gratuitas, que incluso en línea, vía telefónica, nos comentaba que Locatel, y en eso sí creo que es algo muy importante porque generalmente justo pensamos que es muy inalcanzable, ¿no? Y justo en la pirámide de necesidades que ponen, ahora no recuerdo el autor, pero se supone que ponen, ¿no, Geraldine? Abajo ponen como la parte de la alimentación, la vivienda, arriba otra serie de necesidades y así, ¿no? Y la de la puntita se supone que es la psicología, bueno, el autoconocimiento. Y ahí, Así es. ajá, y justo ahí es donde se me hace que nosotros creemos que nos es inaccesible, ¿no? Por la parte, insisto, económica o quizá incluso el tiempo, etcétera. ¿Nos Sí, podrías creo que te refieres a la pirámide de Maslow, ¿no? Ándale, la pirámide de Maslow. Sí. Sí. Mira, otro punto importante,
aparte luego de pensar que es cara, sí les dejo estos tips, pueden buscar consejería Saptel, Sartel. así, Saptel, Saptel, Ok, búsquenlo así en internet, tienen Locatel, tienen call center de la UNAM, ok. tienen, es que hay Sí. varios, hay una que creo que es Fundación Origen, Ujú. Eh, y Línea UAM. y en estas líneas, por ejemplo, en la de la UNAM, ¿se habla cualquier línea o es particularmente sobre psicología o...? Es atención psicológica a distancia o- y es gratuita y es al público en general. Muy bien. Esa normalmente tienen como horario de oficina, como de 8 a 6, algo así. Ujú. Y en la otra, en la Saptel y en la de Locatel, es 24 horas. Ok. Entonces, bueno, eso es importante. Y también está la de CONADIC, que también es atención psicológica e intervención en crisis para personas con adicciones. Ok, muy bien. Y Entonces, y hay muchas más, O ujú. sea, yo creo que si todos se meten así, buscan ayuda psicológica gratuita, les van a aparecer muchísimas opciones. Y los que tengan oportunidad, de ir a terapia, pues también hablas, ves, hay diferentes o sea, costos y es importante romper con este mito, ¿no? Porque también, ay, ese es otro que está muy presente de solo los locos van a terapia, yo estoy bien, ¿no? Ujú, ujú. Y no, o sea, pues si estás mal del corazón vas al cardiólogo, si estás mal de los dientes vas al dentista, y cada quien tiene su parte. Realmente el hablar cura, el tener un espacio seguro donde puedas hablar de lo que quieras. Acuérdense que un psicólogo es casi casi como el abogado o como el cura, lo que tú le digas no va a salir de ahí. Y Entonces, aparte debe va a ser, ayudar, ¿no? Ajá. claro, va a ser un espacio seguro, te va a poder dar contención, bien importante que te sientas bien cómoda con esa persona. Si llegas y conoces a una psicóloga, un psicólogo que no haces clic, que no te sientes a gusto, se vale irte y cambiar. Ahí, por ejemplo, ¿no pasa que también pueda hacer una proyección? Que la otra persona, que el paciente se proyecte en la terapeuta o en el terapeuta. Sí, y a veces la proyección es buena y te puede ayudar a trabajar. Pero si de plano se llega a un punto en el que es incómodo, Si es pues, incómodo, no. O sea, una, o cómo se yo digo que una diferenciaría. terapia tiene que ser como un baile, ¿no? A veces te vas aprendiendo los pasos, pero tiene que tener este ritmo, tiene que haber esta resonancia Ujú. donde puedas sentirte muy cómodo y porque vas a ir a contar tus intimidades, ¿no? Sí, claro, porque si no, ¿cómo tener esa confianza? Exacto, y además piensen que de verdad es de mucho más valiente pedir ayuda y decir, ahorita no puedo con esto, no puedo solo, hagan redes de apoyo. O sea, ese es otro Ujú, consejo que les doy para estas épocas. Si son épocas que te hacen sentir medio bajoneado, ¿con ujú. quién te sientes bien? Tienes ese muy buen amigo, esa muy buena amiga, ese familiar, te hace muy bien jugar con los niños, lo que tú quieras, cada quien sabe, ¿no? Ujú. Busquen esos de red de apoyo, esos familiares, esos amigos que te dan contención, hagan algo de ejercicio, no se queden inmóviles, porque eso ayuda a generar esta serotonina que te va a hacer sentir bien, que les dé un poquito el sol. En México, pues tenemos la fortuna de que el invierno es muy bondadoso Ujú. y tenemos rayos solares y que nos dan y sentimos el calorcito, aunque en la sombra nos congelemos. Ay, qué padre. Y, y traten, por ejemplo, si esta persona que extrañan, que ya no está con ustedes, escríbanle. Eso es una catarsis divina. Yo a veces digo,
pero siéntate a escribirle como si hicieras una cita en vida con él, ¿no? Oye, pues yo, de acuerdo, hace mucho tuve a alguien que me decía, es que a mí me gustaba tomarme mi tequilita, ¿no? Con esta persona que, pues sírvete tu tequilita, y me dice, y platicamos horas, ok, ahora te vas a sentar con tu tequila y le vas a escribir todo lo que le quieras contar. Y luego vas a quemar esa carta y la vas a aventar así las cenicitas, con todo el amor y la buena onda. Y te vas a sentir de verdad tan bien, tan bien, que no, como soltando, ¿no? soltando, claro. Y, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que pueden hacer maravillosa en familia, si quieren esta parte de honrar, hay muchas cosas que pueden hacer. Ahora ya sabes, con las maravillas de los celulares, de las computadoras, que además, bueno, yo no soy nada experta, pero mis sobrinas, y entre más chiquitos, más expertos son. Sí. Te podrías decir, oye, vamos a hacer una película, ¿no? Con las fotos, con los videos, con esto, con el otro. Algo Vamos que a sea hacer. muy simbólico, ¿no? A través de las Exacto. herramientas que tengamos. O un libro de recortes, ¿no? Que podamos platicar, o vamos a hacer una obra de teatro de en honor de la vida de la persona que se fue de su vida. O sea, pero es que es esta parte de resignificarlo desde otro lugar, no desde el drama, desde este lado oscuro de sufro, sino de sí te extraño, sí te amo, pero voy a sacar lo mejor que me dejaste, voy a reconocer todo ese maravilloso camino, trayecto de vida que tuviste y lo voy a elevar a otro nivel y te voy a celebrar. Sí. Y por ejemplo, no sé, hay diferencias en el proceso de duelo según las etapas de vida que tenemos, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, personas de la tercera edad, etcétera, porque ahorita, por ejemplo, estamos pensando en los radioescuchas, ¿no? Las personas que nos están escuchando y pues no hay niños, ¿no? Pero en esos casos que tengamos un familiar, un sobrinito, una sobrinita, una hija, incluso que viva también este duelo, aplicaría básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo que se vive diferente. Sí, las etapas son las mismas, la manera en que se vive es diferente, porque además las herramientas que tiene cada persona en cada edad son otras, ¿no? Tal vez un niño pequeño no te sepa explicar cómo se está sintiendo, simplemente está enojado o empieza a somatizar, le duele la panza, depende de la edad del niño. Ahí yo siempre digo a los niños con la verdad, esta parte de decirle, fíjate que tu tío se fue y ya no va a regresar. El niño lo puede vivir como un abandono terrible. O sea, al niño le tienes que decir, tu tío murió y vamos a estar estamos todos muy tristes y se vale llorar y se vale platicar de él. Hay familias que cuando alguien muere parece que está prohibido hablar del tema. Y hasta te dicen, es de muy mal gusto hablar de la muerte. Y si no lo hablas, ¿cómo lo sanas? Y también hay personas que les mienten, ¿no? Creen que como son pequeños o pequeñas, pensando en los niños, que ellos tienen como menos recursos en ese sentido, que les mienten y no les quieren decir que alguien falleció. O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? O que no quieren Exacto. que hablen acerca de ese tema y quizás se vaya acumulando, como bien decías, ahí el río lleno de emociones y pues siendo infantes es más complicado. O más bien al crecer supongo que va repercutiendo también en ese proceso. Sí, es muy complicado, pero si no, la opción no va a ser nunca decir mentiras. Okay. No, así el niño tú dices, es que es muy chiquito para decirle no, te lo tienes que explicar. Depende la edad del niño, cómo lo va a entender, ¿no? Pero podría, si es un niño muy pequeño, decirle, mira, pues puedes poner de ejemplo una flor, ¿no? Como está
abriendo divina y luego muere, como para que vaya entendiendo. Generalmente los niños, yo digo que son sabios para esto de la muerte, traen tan poca carga emocional y tan pocas creencias, sí, o sea, que que les no es... es mucho más fácil digerirlo. Claro que extrañan, depende quién murió. Si fue la mamá, pues va a haber un hueco ahí, un vacío terrible, pero si tal vez es alguien que conocen y todo, pero un poco más alejano, van a decir, yo me acuerdo un niño como de, ¿qué te habrá tenido? 4 años, y su abuela, pues estaba en proceso de una enfermedad terminal, y ya le habían explicado que su abuelita pues estaba enferma y que iba a morir, ¿no? Y una vez llegó a cuando se decía, ¿y no se ha muerto? O sea, pues ya me lo explicaron hace unos días y no se ha muerto, ¿no? Pero lo decía de una manera tan natural, así, bueno, pues ya, ya se murió bueno, pero entonces ya no le duele, ¿verdad? No, ya no, ok. O sea que digamos que es justo lo que yo decía de que tienen menos herramientas, en realidad no es que no tengan menos herramientas, son pues más sabios, como dices, ¿no? Y justo de hecho tienen más herramientas porque tienen esa capacidad espontánea de percibir la realidad, tienen esa visión más amorosa, más divertida, eh, más fluida, fluyen sus emociones, ¿no? Quizá incluso sería más complicado para alguien que vive en la tercera edad o ya para los adultos, ¿no? Eh, También ahí hay otro prejuicio con respecto a los niños y las niñas. Es que, mira, a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas creencias y nos vamos comprando nuevas cosas y traemos ya una historia diferente, ¿no? Los niños están muy libres de ese equipaje y pues eso es una maravilla. Cuando hablas de adolescentes en duelo, pues es complicado porque de por sí la adolescencia es una etapa muy complicada de la vida. Estás teniendo duelos simultáneos, el duelo de dejar al niño y ir pasando a este cuerpo nuevo que está creciendo lleno de hormonas, que es un periodo donde tienes que romper con todo para encontrarte a ti mismo. Entonces ahí el duelo pues puede ser diferente, ¿no? Y también diferente en una persona mayor. O sea, pues cada etapa tiene sus características y por eso es bien importante pues entender en qué etapa se encuentra esa persona que está pasando por un duelo, cómo fue su pérdida, qué significaba para ella. O sea, tiene varias aristas todo este proceso, sí. Sí, claro. Pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Geraldine, por aceptar esta invitación, esta conversación, y también al Instituto Mexicano de Tanatología, el cual pueden encontrar en Facebook, también en Internet. Ahí tienen una ficha de contacto. También a Geraldine la pueden encontrar en Psico. Nos habías comentado que es en psicoespecialista en tanatología. No. La mía es psico.geraldine Lar. Ok. Psico.geraldine Lar. Estoy en Facebook y en Instagram a sus órdenes. Ok. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Les invito a que nos escuchen por nuestro canal de YouTube, buscándonos como luciérnagasprograma@gmail.com, o por Facebook personal, que lo encuentran como @hoycontania. Y como les he comentado también en Instagram, en Radio La Alcantarilla, o en Facebook La Alcantarilla Radio. Los dejamos con esta rola muy sanadora y hermosa que se llama Corazón, y es de Mirabai Seiba. Más o menos tuvimos como una visión muy amplia y muy buena, que nos retroalimentó mucho con Geraldine acerca de lo que es pues sí, cómo enfrentar la ausencia de nuestros seres queridos en estas fiestas. Creo que nos dio muchas herramientas, muchos recursos, y esta visión acerca de resignificar cualquier pérdida, y principalmente la de nuestros seres queridos, es muy importante, ¿no? Verlo desde el amor, vernos desde el amor, tratarnos de una manera bonita.
Y bueno, pues los dejo con esta rola que se llama Corazón, de Mirabai Seiba. Nos escuchamos hasta la próxima. Bellos días y hermosas noches. Muchas gracias, Geraldine. Bye. Gracias.